Vamos a plantear este vídeo como un ejercicio de examen. Se nos indica que en el laboratorio se está emitiendo una señal pulsada de frecuencia central en torno a 120 MHz y se nos pide medir la frecuencia de repetición de pulsos, es decir, la PRF, y la duración de los mismos. También se nos pide modular la señal pulsada con el analizador de espectros y dibujar la señal demodulada indicando sus parámetros temporales. Pues bien, ahora mismo estaríamos viendo en la pantalla el analizador configurado con sus valores por defecto. Así que lo que vamos a hacer es ajustar la frecuencia central a 120 MHz y ahora lo que vamos a hacer es ir reduciendo progresivamente el span hasta identificar en la pantalla el espectro de nuestra señal. En nuestro caso, como es una señal pulsada, se trata de una sinc al cuadrado. Así que lo vamos reduciendo y ahí ya estaríamos viendo la sinc al cuadrado. Volvemos a ajustar la frecuencia central de tal forma que centremos el espectro de la señal en la pantalla. Y sobre esta traza ya podríamos medir, por ejemplo, la duración de los pulsos. La duración de los pulsos es el inverso de la mitad del ancho de banda entre nulos del lóbulo principal de la sinc. Para medirlo, podríamos utilizar un marcador delta o bien lo podemos hacer ajustando de forma manual el span de la siguiente manera. Ajustamos la frecuencia central a uno de los valores de frecuencia de los nulos del lóbulo principal. Fijamos el ancho de banda de resolución de forma manual y ahora reduciríamos el span hasta hacer que el lóbulo principal de la sinc ocupe 2 cuadrículas de la pantalla. Más o menos hasta ahí. Pues bien, ahora mismo 2 divisiones de la cuadrícula se corresponden con el doble del inverso del tiempo de pulso. Y por lo tanto el tiempo de pulso es el inverso de una división, es decir, el inverso del span entre 10. En nuestro caso, sería el inverso de 17,2 kHz, que ronda los 60 microsegundos. Muy bien, pasaríamos ahora a medir la PRF. En general, el espectro de cualquier señal periódica se compone de una serie de deltas separadas el inverso del periodo. En nuestro caso sería una serie de deltas separadas justo la PRF. Para poder distinguir dichas deltas necesitamos tener suficiente resolución en el analizador de espectros, por lo que vamos a ajustar de manera manual el ancho de banda de resolución al mínimo posible, que en nuestro caso sería 1 kHz. Vemos ahora perfectamente las deltas, que en el analizador recordar que se representan como la función de transferencia del filtro de resolución, y para diferenciarlas mejor vamos a reducir un poco el span y vamos a medir la separación que hay entre ellas. La forma más rápida de medir la separación es utilizar los marcadores y las funciones de búsqueda del analizador de espectros. Para ello vamos a situar un marcador en el máximo de potencia con la función PeakSearch. Seleccionamos ahora un marcador delta y de nuevo en la función de PeakSearch elegimos el siguiente pico a la izquierda. Como veis, la diferencia ahora entre los marcadores, los 3,25 kHz, coincide con la separación entre deltas y por lo tanto esa es nuestra PRF, 3,25 kHz. Por último, vamos a demodular la señal pulsada, que está modulada en amplitud. Lo primero que vamos a hacer es volver a visualizar correctamente el espectro de la sinc en la pantalla, así que vamos a ajustar el ancho de banda de resolución de forma automática y a subir el span hasta volver a visualizar la sinc. Una vez hecho esto, ajustamos la frecuencia central a la frecuencia central de nuestra señal. Seleccionamos un ancho de banda de resolución lo suficientemente grande como para que la señal pase por él. Por ejemplo, un ancho de banda de 300 kHz. Y ya podemos seleccionar la opción de 0 span, que nos fija la frecuencia central del analizador de espectros. Ahora, desde el menú de amplitud, lo que vamos a hacer es llevar la señal a fondo de escala y ajustar una escala lineal. Y ya estaríamos visualizando la señal demodulada. Para poder dibujarla, tenemos que seleccionar en el menú de barrido un barrido único. Y esta sería la traza que ya podemos dibujar en el ejercicio. No os olvidéis en esta traza indicar la duración del pulso y la PRF, que sería el inverso de la separación entre pulsos. Muy bien, pues con esto ya tendríamos el ejercicio resuelto y esperamos que con este vídeo vosotros también seáis capaces de resolverlo.